Pues sean todos bienvenidos a esta segunda emisión de las mesas de librero. Este ciclo que está pues destinado a realizar encuentros entre escritores, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Aprovechando pues estos tiempos en donde la comunicación, yo diría que se ha vuelto más sencilla de establecer. Y bueno, pues en primer lugar les comento que estoy hoy acompañado de dos muy buenas amigas, Moira Bailey y Rosa Durán. Moira Bailey, que es una escritora y académica boliviano-mexicana, autor de Al lomo de tigre. Y bueno, pues en primer lugar, perdón, y Rosa Durán, bueno, también escritora y académica, ella autora de 3 libros al menos, Historias del Desierto, el libro de los sueños, y otro más que ahorita se me fue el título. Estación Aldebarán, precisamente. Pero en primer lugar, pues, Rosa, Moira, pues muchas gracias por acompañar a las mesas del librero en esta ocasión. Para iniciar la mesa de hoy, voy a hablar un poco de la temática que elegimos, pues durante una conversación que tuvimos los tres hace no mucho. Y que, bueno, como ya lo saben ustedes que llegaron a esta charla, el tema pues es la violencia. La violencia reflejada por la literatura y la violencia en general en el mundo. Ahorita estamos en una época en la que hablamos mucho de violencia y parecería que hubiera ahora más violencia que antes. Mi opinión personal, mi visión es que ahora hay menos violencia, eso diría yo, pero somos mucho más conscientes de ella y nos vemos mucho más impulsados a tratar de evitarla. La rechazamos mucho más por obvias razones. Pero la literatura nos ha dicho mucho de ella siempre. De hecho, en el origen, los libros más antiguos de la humanidad, pues lo primero que reflejan es violencia, ¿no? Violencia fraternal, incluso violencia de todo tipo. Entonces, creímos que esto daba para hacer una charla muy agradable, muy interesante, pero sobre todo para pensar en cómo en estos tiempos la literatura está reflejando a la violencia comparada en cómo lo ha hecho en otras épocas. En fin, hace poco alguien hacía notar, por ejemplo, que uno de los casos de una violencia casi del tipo del cine gore, se da en una escena de la Ilíada de Homero. Y bueno, pues creo que es cierto, ¿no? Es cierto. Sin embargo, bueno, pues no, eso no impide que la Ilíada sea una obra de arte monumental, ¿verdad? Pero bueno, para comenzar el día de hoy, para comenzar la charla, me gustaría que Rosa iniciara, pues, desde el punto de vista que ella consideró que más le agradaba, pues, tocar el tema, ¿no? El más relacionado con la poesía, ¿no? La poesía también ha reflejado violencia, ¿no? Digamos que por ahí podríamos empezar, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo la poesía ha sido también un vehículo para mostrar lo que es la violencia entre los seres humanos. Sí,
Bueno, muchas gracias por la invitación a esta charla y bueno, comienzo. Hablando de la violencia, yo reflexionaba y creo que hay en literatura dos tipos de violencia. Una es la violencia temática, ¿no? Las historias o las narraciones, los poemas que hablan de violencia, de temas violentos. Y como dijo Giovannini, pues están desde el comienzo de la literatura, ¿no? Desde el mismo Antiguo Testamento, ¿no? El Génesis está lleno de historias violentas y continuamente en todos los textos de la Biblia, pues vemos violencia. Y por otro lado está la violencia que de por sí la literatura ejerce sobre el lenguaje, que es otro tipo de violencia, ¿no? No sería la ira, el pecado capital que se considera, sino que es una violencia sobre el lenguaje que muchas veces ejercen los escritores deliberadamente y que creo que sobre todo se ejerce sobre la poesía, ¿no? De todos los géneros literarios, pues es en la poesía donde el lenguaje se usa de la manera menos normal, por decirlo así, ¿no? Menos cotidiana. Inmediatamente notamos que en la poesía hay algo en el lenguaje que no es el lenguaje como se usa normalmente. Entonces, es porque el poeta está deliberadamente ejerciendo una violencia sobre las palabras para forzarlas, ¿no? A que digan otra cosa o que actúen de otra manera. Y pues esa sería como un tipo de violencia estética, ¿no? Que de alguna manera es necesaria para que el poema funcione y que es diferente de la violencia temática que puede haber en la literatura y que, bueno, ya mencionamos que desde los textos más antiguos está y que muchas veces están las dos combinadas, ¿no? Es decir, hay una violencia en la temática y a la vez hay una violencia en el lenguaje y las dos van de la mano y producen digamos, una reacción en el lector que recibe de pronto una descarga de energía que es demasiado poderosa. Hay como ciertos hitos, ¿no? En la historia de la literatura de ciertas obras que han sido como signadas por la violencia. Giovannini mencionaba la Ilíada, ¿no? Que es el poema épico que funda la literatura occidental y que está lleno de violencia desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo que el Homero dice, canta, oh musa, la cólera de Aquiles, ya se nos está diciendo que se va a hablar de la cólera, ¿no? Y que esa va a ser la pasión que va a dominar todo el poema. Y ahorita que tú mencionabas una escena gore, no sé bien a cuál te refieras, pero me hiciste recordar una escena de Ajax, el héroe, que de pronto, en un ataque de locura, mata a varios, hace una hecatombe de bueyes, ¿no? En una especie como de alucinación. Entonces, no sé, yo digo, si esa escena se filmara, sería muy espectacular, ¿no? Muy impactante verla. Y luego, claro, está que toda poesía es forzar el lenguaje, ¿no? Es hacer una violencia sobre el lenguaje y sobre todo la literatura moderna, la poesía moderna, yo diría que las vanguardias, por ejemplo, fueron una violencia total sobre todo lo que se había escrito antes. Y poco antes de las vanguardias, lo menciono porque lo platicábamos el otro día, tenemos ese libro extraño, ¿no? Que son los cantos de Maldoror, del conde de Lautremont, que en su época ni siquiera fue entendido,
estuvo prohibido, ¿no? El editor fue castigado por haberlo imprimido, y entonces fue un libro que en su momento no fue comprendido porque era como un golpe para el lector, ¿no? Yo misma, cuando lo leí, sentía que algo me quemaba las manos, ¿no? Era tan fuerte lo que se leía ahí que es una violencia mental y estética, podríamos decir, ¿no? Los cantos de Maldoror serían como un ejemplo perfecto donde la violencia se ejerce en los dos sentidos, tanto en la temática, ¿no? En lo que se está narrando, que es violencia tras violencia tras violencia, como en el uso que hace del lenguaje, ¿no? Y en cómo está fabricando las frases, ¿no? De tal manera que de alguna manera sentimos que, no sé si es que ahí surge la poesía moderna, ¿no? Porque también están Baudelaire y Rimbaud y todos los poetas malditos que de alguna manera también hicieron ese uso violento del lenguaje, pero que de alguna manera en los cantos de Maldoror se cristaliza, ¿no? Y es un libro que va a ser comprendido, si es que llega a ser comprendido, muchos años después de ser escrito, ¿no? Incluso se publica ya muchos años después de ser escrito, y pues cuando ya Isidore Ducas estaba muerto, ¿no? Hacía muchísimos años. Entonces, la violencia y la literatura están como tan unidas, tan imbricadas, que es difícil encontrar una obra que no tenga violencia, más bien, ¿no? Es difícil, porque de alguna manera la violencia tiene que ver con el instinto de muerte, ¿no? Podríamos decir, con tánatos, y ese instinto de muerte es una como de los puntos esenciales del ser humano, de las preocupaciones del ser humano, ¿no? Que es el miedo a la muerte, pero también la atracción por la muerte, ¿no? Y eso no es difícil encontrar obras que contengan violencia. Lo que es difícil sería encontrar obras que no la contengan, ¿no? Porque pasaríamos a un terreno casi no sé, de novelas rosas, podríamos decir casi, no es una afirmación rotunda, ¿no? Que una obra que no contiene violencia no funciona. Lo estoy diciendo ahorita, se me está ocurriendo, pero tal vez algunas comedias sí funcionen, ¿no? Algunos registros como crónicas de costumbres pueden funcionar literariamente, pero siempre les va a faltar esa fuerza que da justamente la violencia, ¿no? Porque finalmente la violencia es una energía, y el incluirla en una narración le da otra dimensión a la obra. Siempre que se manifiesta eso, sentimos que se está manifestando algo de la vida que funciona en el mundo, ¿no? No es una justificación de la violencia lo que estoy haciendo, sino que el expresar la violencia que hay en el mundo es necesaria para que esa obra se sienta auténtica. Pienso ahora, por ejemplo, en muchos cuentos infantiles actuales que se quieren lavar de violencia, ¿no? Es decir, los cuentos tradicionales infantiles estaban también manifestando una violencia. Había brujas, peligros, monstruos, peligros reales. Y un poco ahora siento que para no asustar a los niños se quiere como quitar esa parte de violencia, pero creo que es necesario que esa violencia permanezca, porque no por borrarla de los cuentos infantiles la borramos del mundo, ¿no? Lo ideal sería borrarla del mundo y entonces ya no sería necesario que estuviera en las obras.
pero si está en el mundo, tiene que estar en las obras, porque las obras tienen que reflejar, digamos, de manera honesta el mundo real. ¿Sí? Entonces no podemos enseñarle a los niños que no hay violencia cuando sí la hay, se van a topar con ella en algún momento, ¿no? Entonces a mí me parece que es un error como esconder esa violencia en las historias infantiles y hacerles creer a los niños que en el mundo todos son lindos y buenos, ¿no? Porque no es así, no funciona así. Eso por un lado, pero no sé si ya me extendí mucho y mejor dejo que hable Moira también. No, sí, quizá podemos efectivamente continuar y luego regresar, ¿no? Para intercambiar, pues, ideas. Por ejemplo, bueno, yo, yo diría que yo defendería las novelas rosas también, pero... No, claro, tienen una función también. Sí. Pero efectivamente es muy difícil encontrar, de hecho, una obra maestra, una obra de las que consideramos cumbres de la literatura mundial que no tenga escenas de violencia, bueno, al que se considera uno de los escritores de las cumbres, ¿no? Cervantes, Shakespeare, ¿no? Shakespeare, pues es en sus obras, en sus tragedias cumbres, pues son la máxima expresión de la violencia, ¿no? Claro, si pensamos, por ejemplo, en Macbeth, ¿no? Borges señala que es una tragedia que tiene varios clímax. Y todos son clímax de violencia. Así es, así no es violencia tras violencia tras violencia, sí. Y es toda la obra es como una pura ira y rencor y venganza y ambición, sí. ¿No? Y no da descanso. No, así bueno, es una obra impactante y bellísima a la vez. Sí. Entonces, sí. Bueno, ahora bien, pues, Moira, no sé si tú quisieras ahora comentar ahora algo más. Perfecto. Buenas noches, ¿qué tal? Interesante que nos reunamos esta noche a hablar de violencia. Uno podría creer que a las personas que se sientan a hablar de violencia les gusta, y no es que les gusta, sino que está metida, como venía diciendo Rosa, no solo no es difícil encontrar obras que tengan violencia, sino es que prácticamente todas la contienen. Y también se podría preguntar de una manera más inocente por qué les gusta tanto a los escritores escribir siempre cosas violentas. No es que les guste desde ese punto de vista escoger que sean necesariamente violentas, sino que sucede que pasan cosas violentas en la vida que se va narrando. Me parece muy interesante esta distinción que haces entre la propia violencia que se vive, es decir, los crímenes o cualquier tipo de golpe que se pueda ver o que reciban los personajes, y además la violencia del propio lenguaje que mencionabas en la poesía. El propio lenguaje es violento consigo mismo, ¿para qué? Para ir abriéndose espacios y para ir ensanchando sus fronteras y pudiendo expresar cosas de diferente manera. Entonces yo creo que esa es una aseveración muy pertinente y que la podemos ver también justamente en el cine, ¿no? En el cine uno a veces ve unas escenas que tienen un nivel de violencia verdaderamente tormentoso, espantosísimo, y es el propio cine que está abriendo hecha para expresar cosas que no se habían expresado o cosas que no se habían mostrado de ese modo antes, ¿no? Y lo propio, por supuesto, con la narrativa. Entonces, me puedo prestar esta idea para decir, no es
están las cosas que se narran, muchas veces muy, muy, muy duras, pero también la forma de hacerlo va cambiando justamente para adaptarse, modernizarse y para hacer una literatura que sea actual, independientemente de que, como veníamos diciendo, vemos las mismas cosas en Macbeth, La Ilíada, etcétera, etcétera. Los latinoamericanos hemos leído que la historia de la conquista, la guerra de la independencia, las cosas que nos han ido tocando, efectivamente no son sumamente violentas. Y nuestra literatura también ya en tiempos posteriores tiene mucho que ver con violencia, ¿no? Me acuerdo ahora, por ejemplo, de La Ciudad de los Perros, uno va leyendo y realmente siente ciertos escalofríos por lo bien que está hecha, pero había esa violencia, pero no es una idea o un objetivo de ser violento el que tenía Vargas Llosa, sino de contar una situación que se daba en esos años, en los 60, de esa manera, etcétera, etcétera. De manera que ahora que Juan José decía, ¿por qué a lo largo de la historia siempre había violencia? Porque es como dice Rosa hace un ratito, es un instinto de muerte y por lo tanto es parte de nuestra vida, de nuestra pulsión vital en el mundo, etcétera, etcétera. Ahora que decía Juan José, ¿por qué produce tanto conflicto? ¿Por qué ahora somos mucho más conscientes de que el estar viviendo situaciones violentas continuamente o generándolas, etcétera, etcétera, está mal? Yo creo que efectivamente sí somos más conscientes del daño que hace la violencia, pero las maneras en las que la literatura las va expresando son sumamente interesantes y ágiles, ¿no? Independientemente de que a veces son extremadamente violentas, ¿no? Llama la atención la gran cantidad de novelas. Hay muchas sagas, no las he visto, obviamente todas, pero la cantidad de sagas y películas y series que se han hecho con todos estos temas de los grupos delictivos en América Latina actualmente. Es obvio que se hagan porque, bueno, obviamente su presencia es tan fuerte que sería muy raro que nadie se le ocurriera representarlos en el cine o en las letras. Pero toda esta presencia que se va representando ahora y que nos causa conflicto, lo que pasa es que yo creo que así como hablábamos ahora de esta propia violencia que ejerce el lenguaje para abrirse campo, yo observo ahora que hay una influencia de la crónica sumamente fuerte en la novela contemporánea, ¿no? Probablemente no se sienta en su formato, en la manera de expresar, pero sí en su inmediatez, en su velocidad, también en toda esta manera de contar, de esto que se dice ahora del storytelling, que por qué en estos tiempos nadie le pone atención, mucha atención a una sola cosa y va cambiando porque estamos muy acostumbrados de los últimos años, cumplen efectivamente con todos estos requisitos. Pero no es por ser violentas que sean buenas, sino que algunas de ellas sí son realmente buenas, ¿no? Muchas que se han dado en México. Leí hace poco esta novelista ecuatoriana muy joven, María Fernanda Ampuero, sumamente dura, pero buenísima. En México, Fernanda Melchor, Brenda Navarro y otras que hay. Y también una tendencia en el cine, esto que ahora le llaman el naturalismo en el cine mexicano, que efectivamente es una violencia extrema que tiene una mezcla con audiovisual de las cosas que están pasando, pero a la vez tiene una estética increíblemente elevada. Entonces es la crónica, pero es cine y son maneras en las que se van juntando o mezclando los elementos de manera diferente para impactarnos de manera muy diferente, ¿no? En estos, ahora mencionaba Borges, mencionabas a Borges, Rosa, yo también quiero mencionarlo. Tiene un libro muy impactante que se llama Siete Noches, que seguramente muchos, que son 7 conferencias muy interesantes. Es bastante popular, de manera que me imagino que muchos lo han leído, pero una de las conferencias se hace sobre la pesadilla, y ahí Borges explica que la pesadilla
es decir, la eficiencia de la pesadilla, el hecho de que nos puede lograr hacer verdaderamente asustar, es su fidelidad con la realidad, porque si no, no nos asustaríamos. Entonces uno puede soñarse con un baile, pero en el baile bailaba con personas desconocidas de otro país y estaban todos muy contentos, sí, pero en la pesadilla, si se muere un amigo, ese será el amigo verdadero que teníamos, con la misma ropa que él se pone, en la misma casa, con todo el lujo de detalles, que eso es lo que te hace que te dé miedo en la pesadilla, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en estas crónicas que estoy mencionando ahora, en estas novelas cortas que tienen tanto de crónica de estas barbaridades del crimen organizado que pasan ahora, tiene que ver con esa fidelidad, y creo que si nos asustan y nos impactan es por la rapidez con la que las vamos leyendo o viendo, las películas, en relación a las noticias que vamos viendo, y nos impactan por su fidelidad con la realidad, ¿no? Con las ciudades en las que vivimos, con los barrios, con el tiempo realmente contemporáneo, ¿no? Es casi un tiempo realmente con el que se producen, que hace que generen realmente mucho conflicto, mucha tristeza, y a la vez también a veces aparecen unos talentos muy grandes, unos artistas muy grandes que obviamente ejercen la violencia a su favor, en el sentido de ensanchar sus fronteras a su favor. Para poner un par de ejemplos de literatura boliviana, hay un cuento que se publicó hace unos 10 años, o tal vez unos 13 años, que se llama La balada del Peines, que es de Eduardo Nogales, que en su tiempo, al principio de los 2000, se sacó el Premio Nacional de Cuento. Y es más o menos esto, es la historia de unos personajes que viven en una de las laderas de la ciudad de La Paz, en un barrio muy conflictivo. Tienen ya de por sí una vida difícil, conflictiva, en la cual existen pasiones muy fuertes, vicios algunas veces, etcétera, etcétera. Y una noche muy especial en la cual hay un desencuentro central entre dos personas, entre los dos principales personajes del cuento. Es una noche en la que se da un conflicto social en la ciudad de La Paz, a raíz de que había mucho descontento y hubo unas leyes del gobierno que no gustaron, y el descontento fue un poco más grande de lo normal, y hubo incendios, etcétera, etcétera, y hubo un miedo que tuvimos todos. A mí me pasó, y a mí me tocó allá, y este cuento hace su verdadero mérito es juntar la pasión y la vida real de estos personajes que vivían su vida normal en un barrio de La Paz, o en más de un barrio, como digamos, el meollo, el conflicto de la historia estalla en un momento del conflicto social, y verdaderamente es la violencia del sistema, la violencia de ellos mismos, y un cuento realmente muy, muy bien llevado, que no lo puedes soltar hasta que lo terminas, porque es un cuento realmente digno de leerse, y que tiene que ver con también, obviamente, una historia en Bolivia, que hemos tenido, digamos, toda la literatura de la Guerra del Chaco, una novela de Jesús Urzagasti que se llama En el País del Silencio, que está hecha en los años de dictadura, en los 70s, pero que es un drama de las personas que están ahí, sumamente bien llevado, pero justamente en esa época, y tiene un poquito de violencia, de manera que las cosas que se han dado después también han sido muy bien logradas, que un poquito heredan este tipo de experiencia ya en la literatura boliviana, ¿no? Y existe esta violencia muy sutil, esta que no se siente, que va llevando, que se aplica a las vidas de las personas, pero que se aplica de manera casi continua, y que ya no se expresa ni se denuncia, pero es una violencia silenciosa y sumamente espantosa, obviamente perjudicial, y que algunos relatos la llevan de una manera fabulosa, ¿no? En términos de llevar el relato. Por ejemplo,
Voy a mencionar a Giovanna Rivero, que justamente además estuvo aquí en un programa de Librero hablando de su último libro de cuento, de Tierra Fresca para su tumba, donde efectivamente muchos de esos cuentos tienen un tono de violencia magistralmente llevado. Pero anterior a eso tiene esta novela que se llama 98 segundos sin sombra, que es la historia de una adolescente en un pueblo muy pequeño, en un pueblo tropical de Bolivia, y está divinamente bien narrada la manera en la que el propio sistema, el colegio, los pocos amigos, la abuela, etcétera, etcétera, ejercen una violencia silenciosa contra esta pobre adolescente que finalmente estalla en una serie de situaciones. Pero está una violencia, digamos, silenciosa en una familia que no se pelea a patadas, sino que de una manera lo hace de manera muy sutil, al igual que las cosas que pasan en una pequeña ciudad donde hay muy pocos habitantes y que parece que nadie está matando a nadie, ni no está sucediendo nada malo, pero que sin embargo hay esta violencia escondida contra la vida de una persona y que está muy, muy bien expresada en la novela. De manera que sí, haciendo eco a lo que decía Juan José al principio, efectivamente, ¿por qué ahora nos hace tanto conflicto? Bueno, porque tal vez la vemos también, ya nos molesta por su cantidad, pero también nos asombra lo bien hecha que a veces puede llegar a ser. Y eso es lo que yo creo que pasa actualmente, ¿no? Que los escritores, bueno, se tratan de poner, de adaptar a las situaciones actuales y ensanchar esas fronteras a veces de manera exacto, violenta, sí. y creo que, bueno, efectivamente, la literatura refleja diversos tipos de violencia. Ya creo que en las intervenciones de ustedes lo dejaron muy, muy en claro, ¿no? Lo mostraron mucho, esas diferentes formas de violencia, pero expresadas en la literatura. Y ahí es donde me gustaría también dar algunos ejemplos, porque, bueno, vemos desde la violencia heroica, ¿no? De liberación, ¿no? De un pueblo que se libera de un tirano, ¿no? En cualquier época también, ¿no? Desde Fuenteovejuna, ¿no? Por ejemplo, hasta una guerrilla en el siglo XX, ¿verdad? Es una violencia que se considera de una manera heroica. Pero también está la violencia silenciosa, que Moira creo que lo comentó un poco, pero bueno, hay varios escritores que lo reflejan. Creo que son ejemplo de lo que es una violencia que no se ve. Yo citaría para mí al que creo que es el principal escritor que pudo exponer ese tipo de violencia, es Raymond Carver, quien sus cuentos, bueno, él se hizo famoso porque todo el mundo dice en sus cuentos parece que no ocurre algo, ¿no? Parece que no hay una acción, en realidad no hay un conflicto, no hay nada. Sin embargo, ¿por qué nos gusta Carver a la mayoría de los lectores? Porque cuando terminamos de leer alguno de sus cuentos, de pronto caemos en la cuenta de que acabamos de ser testigos de una tragedia, pero eso ya nos cae el 20 después de haber leído, ¿no? Mientras estuvimos leyendo, parecería que estuvimos ante una escena de lo más cotidiana, ¿no? Es decir, la maestría de Carver es reflejar la realidad de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Pues sí, que la realidad, la vida, la convivencia entre las personas, en muchas ocasiones es eso, ¿no? Es una convivencia cotidiana, trivial, aparentemente, pero que hay ciertos detalles
que reflejan una violencia profunda, descarnada, ¿no? Y muchas veces eso es sobre todo en las relaciones dentro de las familias, ¿no? En fin, creo que Carver ese es un gran ejemplo de ese segundo tipo de violencia, ¿no? Y bueno, la otra violencia es la violencia realmente absurda, que es la que más nos molesta, porque es la que no tiene ninguna causa, ninguna justificación, más que satisfacer, pues, o el placer de alguien, o las ambiciones también de alguien, o en fin, ¿no? Esa violencia absurda es la que más nos molesta, y pues es la que quizá más se refleja ahora en la literatura actual. Pero creo que efectivamente, bueno, no sé, es lo que yo ahorita hilaría a partir un poco de lo que ustedes estuvieron diciendo, ¿no? No sé si quisieran ahora añadir más. Rosa, tu micrófono. Creo que tienes el micrófono apagado. Ya. Ok. Bueno, el ejemplo que pones de Carver estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sus historias que parece que no pasa nada y te dejan totalmente perturbada, ¿no? Porque sentiste que hay una violencia terrible. Entonces, eso es importante anotarlo, que no siempre la violencia que se narra es una violencia física, ¿no? Que tiene que ver con muerte o con asesinatos o con golpes, sino que está la violencia psicológica, está la violencia social, está la violencia de la misma sociedad, ¿no? Antes que Carver, no sé, pienso en las novelas del siglo XIX realistas, pienso, por ejemplo, en Madame Bovary o en Ana Karenina, donde se ve la violencia que se ejercía sobre las mujeres, ¿no? Y que era una violencia aceptada y que era una violencia establecida e incluso alabada, ¿no? Y que hacía que funcionara la sociedad. Entonces, justo creo que la penetración de los grandes escritores hace que se muestre esta violencia que muchas veces la gente no ve como violencia. No ve como violencia hasta que el escritor no se las pone enfrente y los hace darse cuenta, ¿no? De que, bueno, aquí hay una agresión que no estás viendo. Pienso también, por ejemplo, no sé, en Albert Camus, en El extranjero, ¿no? Que parece que no va, bueno, al final hay un asesinato, pero todo el tiempo el tipo es un tipo pacífico, ¿no? Normal, aparentemente, ¿no? Desencantado, tranquilo, pero toda la violencia que se está gestando en esa aparente tranquilidad es terrible. O pienso en Kafka, ¿no? Que también nos muestra como la violencia que el sistema ejerce sobre el individuo, ¿no? Que de pronto son individuos que no tienen control de sus vidas y se ven totalmente aplastados por un sistema que no entienden, ¿no? Pero que tienen que obedecer y que de alguna manera dictamina sus destinos y ante eso no pueden hacer nada. Entonces son diferentes tipos de violencia, ¿no? Que de alguna manera los autores registran y no siempre se muestra pues como asesinatos o como golpes o algo físico. Algo que también quiero decir, y ya lo dijo Moira, pues es que no es que nosotros estemos a favor de la violencia, ¿no? Sino que la violencia está en el mundo. Y de alguna manera los escritores lo que hacemos es mostrar lo que hay en el mundo, ¿no? No es que hagamos una apología de la violencia, pero sería estúpido ignorar la violencia si la violencia está ahí y si es un impulso que además todos tenemos, ¿no? Más o menos controlado,
pero es algo que no solo está afuera, está adentro y cada quien lo domina de alguna manera, porque si no la convivencia sería imposible, pero digamos que es algo que ignorarlo sería más dañino que lo que es mostrarlo. Antes Moira también hablaba de Borges. Bueno, Borges era un señor que yo creo que nadie podía tener una apariencia más tranquila, ¿no? Y más de un ser que estaba en control de sí mismo. Era un intelectual, ¿no? Lector, totalmente enfocado en sus libros, casi ciego, luego ciego. Y sin embargo, muchos de sus cuentos están llenos de muchísima violencia, ¿no? Y incluso hay como una especie de épica que él quisiera recuperar y una visión casi heroica de algunos gauchos, ¿no? De algunos episodios de la cultura argentina, que de alguna manera a veces él también idealiza, y él mismo en alguna entrevista dijo que le hubiera gustado ser un guerrero como lo fueron sus antepasados, y no un hombre de letras que él consideraba que era algo menor, ¿no? De menor importancia, porque él consideraba que morir en una pelea a cuchillo, pues a lo mejor era algo mucho más digno que morir en un hospital, ¿no? Que eso lo muestra en su cuento El Sur, ¿no? Donde el personaje va a morir al hospital, pero de alguna manera quiere morir de una manera más digna. Y esa manera más digna es tener una pelea a cuchillo en la pampa, ¿no? Con un compadrito, ¿no? Y a eso le parece a Borges que es una muerte mucho más estética, mucho más heroica. Sí. Sí, no, no. ¿Sí quieres decir algo? Sí. No, nada más un apunte que él en alguna ocasión también comparaba deportes, ¿no? El fútbol y el box. Y él decía que él no entendía el fútbol, que el fútbol realmente no lo entendía y no era algo, que en cambio el box sí, que para él sí podía entender que dos personas se dieran de golpes, ¿no? Él lo que decía, ¿no? En cambio, ir tras una pelota en un campo empastado, pues no le parecía algo lógico a él, ¿no? Sí, a lo mejor no tan digno, ¿no? Según sus parámetros. Porque, o sea, no es que el arte fomente la violencia, ¿no? Sino que el arte muestra la violencia que hay, como muestra también la pasión amorosa. Es decir, el arte tiene que ser como honesto con lo que existe, ¿no? Y crear a partir de ahí. Incluso yo diría que el arte puede disminuir la violencia de alguna manera, porque como en las tragedias griegas, ¿no? Cuando el espectador iba a ver la tragedia, sufría una catarsis. Y esa catarsis lo liberaba como de esos impulsos escondidos, inconscientes, que podía tener, ¿no? Y no era que al ver eso lo fuera a imitar, sino al contrario, se liberaba y lo vivía a través de la tragedia y de alguna manera salía ya como limpio, ¿no? Como si lo hubiera vivido, pero sin vivirlo, sin las consecuencias reales de haberlo vivido. Entonces yo siento que no solo la tragedia, ¿no? Sino muchas obras de arte, muchas películas tienen esa función, que al verlas en la pantalla o al leerlas, de alguna manera ya las vivimos, ¿no? Y lo liberamos esos deseos que pudiéramos tener. Sí, yo, bueno, ahorita antes de darle la palabra a Moira, me gustaría hacerles, bueno, una especie de pregunta o reflexión que les propongo, es decir, yo quisiera, a mí me gusta distinguir, digamos, más que querer que se haga, a mí me gusta distinguir entre
¿cuáles son las posibilidades de la literatura? Es decir, ¿para qué sirve la literatura? ¿Por qué lo digo? Es decir, evidentemente vivimos ahora en un mundo tan lleno de conflictos que consideramos que todo debe abonar para solucionar esos conflictos, ¿no? Como las injusticias sociales, el racismo, en fin, todo tipo de desigualdades. Y entonces consideramos que la literatura también debe servir para eso. Bueno, se considera, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta distinguir más bien en qué puede lograr la literatura y cómo lo puede lograr. Es decir, no es solamente por el hecho de tratar de cambiar la realidad en la literatura o que cómo se vaya a lograr. Quizá un activista que logra romper barreras legales en contra de las aprehensiones injustas, pues logra mucho más que una obra maestra literaria, ¿no? Pero lo que logra esa obra maestra literaria no lo puede lograr un activista, que es esa reflexión interna de la persona, ese efecto de la literatura que solo la literatura da, ¿no? Me refiero a que porque pensando en Shakespeare, una de las escenas que podríamos calificar de más misóginas, más, pues, casi denigrantes de la mujer, es en Ricardo III, en un momento en el que Ricardo III doblega a la viuda de el hombre a quien él asesinó para ocupar su lugar en el trono. Y lo hace con un parlamento impresionante que quedó ahí ya como una obra maestra de la literatura. Y se da al grado de que el personaje Ricardo III firma su parlamento con una frase que pues ahí quedó, ¿no? Para la historia literaria, que dice: fragilidad, tu nombre es mujer. Y con eso él ya cierra, logra su cometido de doblegar precisamente a la viuda de eso, del rey al que mató para ocupar su trono, ¿no? Y luego tenerla a ella como reina. Sin embargo, ¿por qué quedó en la historia de la literatura? Pues por la maestría con que está contada esa escena. No porque Shakespeare considerara que eso estaba bien, evidentemente, ¿no? Por eso Ricardo III es un hombre deforme, o sea, tiene su fealdad interna, él la expresa en sus deformidades externas, ¿no? Ese Ricardo III. Pero esa expresión artística consigue algo que puede tener una reflexión mucho más profunda en un ser humano que otro tipo de acciones, ¿no? En fin, esa es una de las cosas que creo que hay que pensar también acerca del por qué escribir sobre violencia o sobre injusticia en la literatura y de qué manera, ¿verdad? Pero bueno, Moira, adelante si quieres. Varias cosas que ustedes han dicho están sumamente interesantes. Empiezo por lo último. Obviamente, sí, Ricardo III es verdaderamente para no pestañear y en los últimos tiempos esta serie de House of Cards reproduce en gran medida esa violencia y ese thriller que se mantiene que uno, por las crueldades de la política, etcétera, etcétera, ¿no? Que seguramente han visto y que está muy bien hecho. Esto de tu propuesta, Moisés, que tú dices, ¿qué hace la literatura para darnos conciencia de lo espantosa que es la violencia o qué papel tiene la literatura? Y lo uno un poquito con lo que decía
decía Rosa hace un momento, decía cuando en las tragedias griegas uno veía un crimen, tenía una catarsis y ya no tenía tanta necesidad de ir a matar a alguien. Claro, pero en esa época, con el famoso decoro de Aristóteles, las tragedias no se veían completas, y no sé si en esa época, y en dado caso hasta el momento, no se ha podido medir cuál es el efecto de la violencia real del mundo o de la violencia que uno va viendo. No tengo aquí tampoco una propuesta o una respuesta, ¿no? Es decir, si mintiéramos, como dice Rosa, sería más dañino aún que tratar de mentir y pretender que todos son buenos y que nadie ejerce violencia hacia nadie. Sería más dañino porque no estaríamos aceptando en la vida real y tampoco en la ficción, en la literatura, que son cosas que suceden. Entonces, mejor expresarlas. Pero no sé, creo que no, el impacto de la violencia, de expresarla, de reproducirla, de hacer unas estéticas tremendamente modernas, de adaptarlas, etcétera, no se ha medido, de manera que no sé hasta dónde los productos violentos muy bien hechos puedan ser un bien útil para la sociedad en el sentido de la catarsis. No estoy segura si llegan a eso, aunque efectivamente no estaría de acuerdo con prohibirlos o con pensar que no expresarlos sería una solución. Eso en cuanto a lo que han conversado ustedes en torno a la violencia. Sí, ese es un punto bien interesante, ¿no? Lo que estás comentando, Moira, ¿no? De qué responsabilidad tendría, por ejemplo, el cine, ¿no? En la violencia que puede haber ahora, ¿no? Siendo que hay tantas películas violentas. Yo creo que la diferencia está en cómo se expresa esa violencia, según qué película y según qué narrativa. Saer decía que la ficción es una mentira que dice la verdad, ¿no? Entonces, nosotros sentimos que a veces hay narrativas que, aunque son ficción, están inventando personajes y situaciones, están diciendo una verdad. Y de alguna manera creo que cuando es así, esa violencia es justificada, ¿no? Porque está expresando la violencia que realmente existe en la realidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las películas de Scorsese, ¿no? Que desmitifican a los gángsters, ¿no? Y que realmente los muestra como son y cómo acaban y cómo sufren, ¿no? Lo cual no quiere decir que también una película que los idealice, como pienso en El Padrino, por ejemplo, que es tan famosa, y que es una película que me fascina, ¿no? Pero uno siente que eso no es verdad. O sea, que los gángsters no son buenos, o sea, en la realidad no pueden ser así, que no son dignos, ¿no? Y sin embargo, en la película hay una idealización, ¿no? De estos delincuentes, hay totalmente una idealización hasta el punto que los ves como héroes. Entonces tú sientes que ahí hay algo que no está reflejando una verdad y que sí podría inducir a querer imitarlos, ¿no? Ya si por ejemplo, un joven ve esas películas, puede idealizarlos y pensar que va a tener esa dignidad que tienen en la película. Entonces, creo que depende de cómo se muestre. Si un autor realmente está mostrando la realidad, no la realidad tal cual, ¿no? Sino, pero que en su ficción se refleja una verdad, uno se aleja de la violencia, porque si muestras la violencia no es buena, no acaba bien, no lleva a nada bueno, ¿no? Ahora, si hay una ficción donde la violencia es de alguna manera bonita, ¿no? Y no produce consecuencias terribles, pues de alguna manera es un engaño, ¿no? Y sí puede ser una incitación a imitar un modelo, pero sería imitar un modelo de algo que no existe, ¿no? Que en la realidad no es así. Yo siempre digo que de alguna manera la respuesta de Scorsese a la película del Padrino fue Buenos Muchachos,
no sé si la han visto, ¿no? Donde pone a los gángsters como realmente son y como realmente acaban, ¿no? Y no esa idealización, ¿no?, que hay del padrino, que es casi un príncipe, ¿no? Pero bueno, sí es un tema bien interesante, hasta qué punto el arte puede ser responsable de la violencia y no solo ser una expresión de lo que ya hay. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Sí, exactamente, era, era un poco lo que yo estaba tratando de llevar la reflexión hacia allá, pero también al hecho de que, bueno, cada disciplina tiene su lugar y efectivamente la literatura ayuda, bueno, no es que no es que esté hecha para eso la literatura, para ayudar a acabar con las injusticias, ¿no? Sí, pero solamente podría lograrlo si consigue ese efecto catártico del que ya se habla desde la tragedia griega, ¿no? De otra manera, pues no habría posibilidades. Por eso, por ejemplo, Moira citó a Fernanda Melchor y su novela Temporada de Huracanes. Pues sí, creo que es un caso como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy claro en donde hay una composición literaria bien lograda, ¿no? Donde el lenguaje también tiene su papel, ¿no? Creo que también, por ejemplo, Temporada de Huracanes también es una novela, no sé si Moira esté de acuerdo, pero una novela donde también eso que tú decías, Rosa, se ve, ¿no? Esa violencia del escritor sobre el lenguaje, ¿no? Y sobre la estructura de la novela y sobre las acciones literarias, ¿no? Ella ¿no? Eso se ve muy claramente ahí, ¿no? Creo que podría ser un buen ejemplo en donde creo que se logra ese equilibrio de exponer un problema social, por decirlo de esa manera, así tan didáctica, y conseguir un texto literario bien logrado, ¿no? No sé, Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Efectivamente son unas escenas monstruosas de un mundo realmente contemporáneo para nosotros, ¿no? Es prácticamente este año, ¿no? O el año pasado, o sea, es una inmediatez y una cercanía y de las situaciones que pasan en esta novela, y efectivamente sí hay también transgresiones en el lenguaje. Y algo parecido es esta otra novela de Brenda Navarro, también mexicana, no sé si la has conocido, que tiene ya unas 3, me parece, pero leí hace poco Casas Vacías, que es una novela donde sucede este tema espantoso del robo de niños, ¿no? Donde los personajes se enfrentan la soledad y el espanto de los niños perdidos, robados actualmente. Entonces es una magnífica narración, pero de un tema que lo vemos candente en la policía, en los periódicos actualmente. Y que la forma en la que Claro. están escritas, por algo son tan eficientes, porque realmente están bien escritas y muy ad hoc con parecer textos, como si fueran textos cotidianos del día a día del mundo de hoy. Sí, sí, sí. Sí, pero yo sigo pensando que la función de la literatura no es esa. O sea, no es mostrar cuestiones terribles que están sucediendo, porque eso ya lo vemos en las noticias, ¿no? No lo vamos, digamos, los escritores no lo vamos a hacer mejor que las noticias, que son tan terribles, que si uno lee las noticias, bueno, ya queda totalmente consciente de lo terrible que es el mundo.
Un poco el valor de la literatura no sería mostrar lo que ya muestran las noticias, ¿no? La violencia que ya sabemos que está ahí, digamos que reversionarla, hacer una nueva versión. No, creo que no es la función de la literatura. No quiere decir que la literatura no pueda tratar esos temas, sí los puede tratar, pero tiene que darles otra profundidad, ¿no? No puede ser simplemente una versión de una noticia de algo terrible que pasó, una matanza, niños robados, órganos, lo que sea, ¿no? Porque eso ya la realidad no supera, ¿no? Por mucho que la literatura quiera, la realidad supera el horror, cualquier horror que podamos imaginar, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que yo estoy totalmente de acuerdo, pero remarco aquí la rapidez y la inmediatez con la que están reproduciendo cosas y por supuesto para darle una profundidad y un enfoque al drama humano que se puede vivir en ciertas ciudades. Claro, tiene que ir más allá, o sea, tiene que de alguna manera tocar el mito, ¿no? Que es lo que hacen las grandes obras, o sea, tocan los mitos fundamentales que afectan al ser humano. Entonces, yo no estoy, ni siquiera he leído esas novelas que mencionas, ¿no? Pueden ser buenísimas, pero estoy hablando en general de la función del escritor, ¿no? La función del escritor no es volver a contar las noticias terribles sobre narcos o sobre matanzas, porque eso lo hacen mejor los periodistas, ¿sí? Y con más datos y con más detalles. El escritor le tiene que dar otra dimensión. Si ese va a ser su tema, tiene que darle otra dimensión y usar un lenguaje que realmente añada algo a eso que está contando, ¿no? Porque si no, un poco, digamos que sería innecesario, ¿no? Es decir... no, estamos de acuerdo que sí, debe haber miles de estas novelitas que no son tan buenas. Yo me refiero al hecho de que son buenísimas, y de paso, cuando las analizas, te das cuenta que es una reproducción de la realidad cotidiana sumamente rápida, una traducción muy, muy rápida que logra, por supuesto, darle otra dimensión, pero al ver que hay otra dimensión, llama la atención que sea... efectivamente un evento casi de crónica periodística, pero dado la vuelta y cocinado de una manera muy diferente, que por algo impacta, ¿no? Claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, creo que estos casos que citamos ahora, el de Brenda Navarro y el de Fernanda Melchor, serían dos de las excepciones. Bueno, no, es que es muy lacónico decir, digo, no, ¿quién soy yo para decir eso? ¿No? Pero son dos novelas que sí consiguen pues ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre en realizar una obra lograda literariamente, ¿no? Y tomando el tema de la violencia actualmente. Creo que sí conozco muchos otros casos que definitivamente es notorio que lo que hacen es utilizar el tema de la violencia solamente como por ser un tema de actualidad, casi con esas palabras, ¿no? Eso existe mucho, ¿Y por qué? Porque el mercado es lo que dicta, ¿no? Es lo que dicta. Afortunadamente, pues hay también otro tipo de textos que van por ahí, ¿no? Pero creo que bueno, pero creo que finalmente lo interesante es que, más bien lo que me parece interesante es que hayamos llegado a este punto precisamente, ¿no? De decir, bueno, violencia y literatura, o la belleza de la violencia, o no sé, sería como uno de las cabezas con las que yo titularía esta mesa, ¿no? Hay belleza en la violencia, o hay belleza en lo feo, aunque suene contradictorio, aunque suene como un oxímoron, ¿no?
Bueno, eso ya nos lo dijeron precisamente los poetas malditos, ¿no? Como Baudelaire, que hace un poema de una belleza inigualable, en donde se goza describiendo una ¿cómo se llama? De hecho, ese es el nombre del poema. ¿Perdón? Carroña. Exactamente, Carroña. Exactamente, goza describiendo una carroña, ¿no? Entonces, a partir de la fealdad logra la belleza, o de lo repugnante, quiero decir en este caso, ¿no? Que eso, Claro. bueno, ¿para qué vamos aquí a tratar de dar clases, no? Pero digamos, ese es el logro, o eso es lo que no el logro, sino ese es lo que da pie en realidad a la poesía moderna, ¿no? A la poesía del siglo XX, ¿no? En donde se dicen, la belleza no tiene que describir nada más, o más bien, si alguien quiere hacer una pieza bella en cualquier rama del arte, en la pintura o en la literatura, no necesariamente tiene que reflejar objetos bellos ya de por sí, sino es la forma en que lo hace en donde está la belleza. Claro. ¿Sí, no? Y eso fue un cambio fundamental ya para toda la manera de hacer arte, pues hasta la fecha, yo diría, ¿no? Y ahí es donde entra esta situación. Ahora vemos tantas expresiones de belleza o de violencia bella, ¿no? Digo, no, en el cine basta recordar a Tarantino, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Que deja que eso es como una especie de, uno no entiende por qué goza viendo esas cosas, ¿verdad? Y ahí es un poco, ¿no? Contradictorio lo que uno siente, ¿no? En las películas de Tarantino, ¿no? Sobre todo en su primera película, ¿verdad? Sí. Claro, lo que pasa es que ahí sí la estética se separa de la moral, ¿no? Una cosa es lo que moralmente creemos, ¿no? Está bien o que está mal, y otra cosa es lo que es bello. Y sin duda la violencia es bella. O sea, hay belleza puede haber belleza en una pelea, ¿no? Lo que decías del box, ¿no? O puede haber belleza en un duelo a cuchillo, por ejemplo. Hay una estética y hay algo que es agradable al espíritu, o sea, más allá del peligro que encierra, o tal vez por el peligro que encierra, o sea, hay una seducción en eso. Tal vez tiene que ver con lo que decía antes de Tánatos, ¿no? Nos atrae la muerte también, no solo la vida. Entonces, cuando hay un peligro de muerte, ahí surge una estética, hay algo seductor en eso. Y eso, por ejemplo, la imagen del vampiro, ¿no? Que es tan trillada. Pero justo la seducción del vampiro, pues es que hay un peligro de muerte. Ese es el poder que ejerce, ¿no? Entonces, claro que la violencia es bella. Lo vemos en miles de pinturas que muestran violencia y que son bellísimas, ¿no? O en estatuas. Estatuas que están convulsionadas, ¿no? Pienso en una estatua griega que es Laoconte devorado por las serpientes, y todo es violencia en esa plástica, ¿no? Y eso es lo que lo hace bella. Entonces, es el peligro de la violencia, que es bella, ¿no? Digamos que moralmente la rechazamos, pero a la vez hay una atracción, y no se puede negar que la hay. O sea, sería como hipócrita negar que la hay, ¿no? Hay una atracción en ese peligro. Así es. Ahorita me acordé de algún personaje de una comedia que estaba
desesperado, o más bien le daba mucha molestia. Él se quejaba de que las mujeres se sentían atraídos por los hombres que podían ser peligrosos. Entonces eso le molestaba mucho, porque él no era un hombre peligroso para nada. Entonces, eso no había. Entonces, y cuando trataba de ser peligroso, pues era más bien cómico. Entonces, pues no. Ridículo, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues bien, yo digo siempre al final de los programas que a mí me toca hablar del tiempo. Entonces, pero creo que creo que abordamos con cierta redondez un poco el tema, ¿no? Digo, más que lo abordamos, comenzamos a abordarlo, pero digamos ya llegamos a un cierto remate, porque puede haber muchísimo más, ¿no? Creo que valdría la pena incluso, pues sí, pensar en otra charla, porque pues eso, podríamos pensar en las diferentes épocas, ¿no? En la forma en que en las diferentes épocas se ha tomado la violencia, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los años 70, también fue otra época de mucha violencia, y en las ciudades sobre todo. Y era más, pues era casi de terror ese tipo de violencia, porque pues ahorita existe el teléfono 911, ¿no? El 911, pero en esos años no había nada que pudiera auxiliarte en lo absoluto. Entonces el riesgo de la violencia era espantoso, ¿no? En esos años cuando se daba. Igual que ahora, ¿verdad? Pero bueno, en fin, creo que podemos hablar de muchas más cosas, pero bueno, pues por lo pronto, bueno, a menos que ustedes quieran agregar algo más, Moira, Rosa. No, muchas gracias, nada más. Creo que sí es un tema que se puede continuar indefinidamente, ¿no? Y poner muchísimos ejemplos, pero bueno, creo que ya dejamos como algo sembrado para continuar después. Exacto, sí, estoy de acuerdo. Cuando tú dices, Juan José, cuando tú dices, es difícil entender por qué gozamos de ver una película como Tarantino, o cuando, Rosa, tú dices, sería hipócrita no aceptar que hay una atracción del peligro y de la cosa negra o de la cosa desconocida. Entonces, yo creo que ahí nos hemos acercado a por qué gustan estos temas y por qué se repiten en la literatura a través de los siglos, ¿no? Porque existe esa coincidencia de elementos aparentemente muy dispares, pero que hacen que de alguna manera en este tipo de expresión que reproduce la vida. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias entonces, y bueno, pues veámonos en otra ocasión. Claro que sí. Bueno. Gracias. Listo.